ITV Patagonia presenta Tertulia Magallánica. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto volver con esta tertulia magallánica desde aquí de la Perla del Estrecho por ITV Patagonia. Un nuevo ciclo, un segundo ciclo de este programa que nos dejó muy contentos en la primera versión. Esperamos que para ustedes sea lo mismo. Recordar quiénes somos, los mismos de siempre. Hijo pródigo de Tierra del Fuego, Esteban Tafra. Desde el barrio sur de Gafirroid, fundador, Marino Muñoz Agüero. Niño símbolo del barrio Prat, futuro alcalde de la comuna del barrio Prat, Mario Arturo Derpis, y el caballero que pone la nota seria y la historia, don Fernando Calcuta Violis. Así estamos partiendo esta nueva tertulia, pues. Quizás un poco recordar lo que hicimos la vez pasada, el ciclo pasado, qué se nos quedó en el tintero por ahí, algunos reclamos que hubieron ahí que se olvidaron de esto, se olvidaron del otro. ¿Qué hizo usted? Siempre se van a olvidar de un montón de cosas. Porque Usted no olvida nada, señor. yo no me olvido de nada. Yo diría de que de las cosas que quedaron en el tintero hay muchísimas, pero cosas que debíamos partir comentando. Hace poco tiempo atrás, buscando entre estas curiosidades del cine antiguo, me encontré con una película del año 46, sí, 46, cuando estaban construyendo el puente de calle Lautaro Navarro. No, perdón, calle Magallanes. ¿Ya? La empresa, no me recuerdo el nombre de la empresa, pero ese puente que había sido donado por la familia de José Menéndez, lo construyeron en menos de un año. Y con un camión plano, una betonera, un montón de gente con boinas y sombreros nomás, tú sabes que ahora se usa un sistema de vibrador para que el cemento llegue más al fondo, ¿no? Ahí con varillas, dándole todo el cuento. Y se dice, me fui a la prensa austral para buscar la fecha de eso, y dice de que al partir en febrero del año 45, le vino un aluvión el 15 de marzo de ese mismo año, y se le llevó toda la construcción que tenía. La volvieron a construir, y en abril le vino otro, que de nuevo le llevó todo lo que tenían, y ahí tuvieron que incluso reestructurar los planos de esa edificación. Y llegaron a la conclusión de que tenía que aumentar las cotas más altas y varias cosas más, que lograron de que este asunto se atrasara un buen tiempo, y los presupuestos también cambiaron. Pero se atrasaron dentro del año, porque me dice que Claro, por eso que te digo, dentro del año del plazo, a pesar de todo eso, lo lograron hacer en menos de un año. Y ahora eso de ingeniero podríamos... Sí, podríamos buscarlo, porque resulta que nosotros tenemos ya las experiencias de saber de que acá, con toda la tecnología que existe, con camiones mecanizados, pero a decir basta, sistemas de perforar, el cemento viene de plantas, y un montón de cosas que allá no se conocían. En ese tiempo se usaban camiones planos, no habían camiones tolvas. ¿Eh? Por eso yo digo, le saco el sombrero a los viejos. ¿Cómo ese fue el puente que estuvo hasta hace claro, lo rompieron, sí. O sea, se rompió para dejar pasar las aguas nomás. Bueno, mi bisabuelo, Santiago Pleticosich, participó de la construcción de ese puente. Ya, mira, ahí debe estar metido dentro de las afirmaciones que aparecen. Seguro. En el programa, en ese espacio que tengo en mi antigua Punta Arenas en Facebook, aparece ahí está el video, por si alguien quiere verlo. Sí. Oye, yo creo que lo que usted dice, Fernando, es correcto. Pero la construcción hoy día, que toma un tiempo más largo, es por un tema presupuestario, más que por un tema de construcción propiamente tal. Porque los presupuestos, ¿cierto?, como hoy día son presupuestos regionales, que viene desde el presupuesto nacional, entonces tienen fechas, tienen cotos, y por ahí no es un tema de velocidad, que tú le des, no, que en 30 días lo vamos a hacer, no.
es un tema presupuestario más que nada. Eso me Porque, parece que estaría muy mal. Po. ¿cómo? Pésimo sería si fuera así. Bueno, pero Porque resulta que lo- significa para una ciudad estar cortada en dos, Cortado, lo que le significa el comercio, que después lo tienen que unificar, es decir, por pero un lado cuidar la oye, plata y por el pero otro en lado... el caso práctico, aquí van a hacer el puente Mecano rápidamente, no va a estar un año o 2 años. 2 años está. El de Boris no. Hemos entendido que más de un año. Veámoslo. 2 años. Sí, Pero además que ya llevamos 3 desde la luna, Oye, al desde final, que se aprobaron la plata, al ¿no? final del ciclo veamos cómo va ese puente. No, ahora- Oye, y trátalo de tú nomás, veo que usted, Claro, esto, sí. ¿no? Sí, estamos usted, entre porque amigos, usted es Mario. mayor que yo y Sí. Está bien que las canas expongan respeto, pero... Claro. Yo tendré pero ganas, es que- pero... Es que dicen el decano. Ah, bueno, decano. Pero decano, ¿de dónde Trátalo- viene? Viene de trátalo- decano, decana, decano. Por Trátalo- eso, decano, claro. Dije, Sí. yo lo miro, sí, pues, está bien, cana. Bueno, pero acá el hincha del decano soy yo. Oye, para terminar en lo que, perdón, no sé si Mario quiere hacer algún alcance al respecto, pero ya que partieron hablando de esto de las construcciones, antes mucho más riguroso el clima, cero tecnología, mucho esfuerzo de la gente, este tema de las calles empedradas, de los que no es cierto, nuestros coterráneos, los yugoslavos de antes, croatas de hoy igual día, mis abuelos fueron los estaban con que eso, sí. marcaron el camino en ese tipo de construcciones. ¿Cuánto tiempo duraron esas calles? Y felizmente todavía tengo entendido que hay algunas en el ¿Cuánto mirador tiempo se del... demoraron a hacer el estacado del río de las Minas? Oye, al respecto, Fernando, que quisiera tomarlo lo que dice el señor Tafra. Esteban, nomás para los amigos, ya. dentro de los cuales estás tú. Muchas Mario. gracias, Esteban. Oye, resulta que es verdad, ahí en el Mirador de los Sueños, Correcto. en Colón, Ahí está. se conservó Un tramo. un tramo. Pero me da la impresión que nuestra ciudad, que es una ciudad turística por excelencia, tendría que sacarle pero brillo a todas estas cositas, porque es nuestra historia, es lo que va quedando. Entonces, cuidado con romper los patrimonios. Muchos años que se está hablando de mantener, de rescatar por lo menos un paño de una calle creo que empedrado, ese paño y ahí debería está. mantenerse, sí, Se debería sí. mantenerse y cuidarlo y reponer lo que esté. Sí, no solamente la calle, muchas fachadas. Que en el fondo tomemos conciencia que es el turismo lo que va a mover Tengo a entendido Magallanes. que hay en algunas otras regiones donde destacan algunas casas patrimoniales, tal vez Fernando nos pueda ayudar un poquito más, que está ligado a este tema, en Valdivia, Puerto Varas, en algunos lugares del sur de Argentina, donde hubo presencia, por ejemplo, de los galeses, en Gaiman. Hay algunos sellos distintivos que se les ponen a las casas que pertenecieron a los primeros pobladores. Bueno, acá- sí, sí. Bien. Acá La ruta de- sí, acá también se está haciendo. No quería cortar el tema porque de repente varios me han preguntado cuánto tiempo duró la canalización del río de las Minas. O sea, la canalización completa del río de las Minas se duraron 3 años. Y tuvieron que desviar el río, o sea, porque en el fondo el río no tenía el mismo recorrido que tiene ahora, para que que los que están viendo, muchos creen que siempre el río corrió por el mismo lugar, y no fue así. O sea, ya en el puente Centeno se desviaba por donde está la universidad, y de ahí bajaba hacia el pasaje Bermúdez. Beckman, Beckman. claro, y de ahí tomaba lo que era Talca anteriormente, Armando Sangüesa, llegaba hasta Mexicana, doblaba hacia el estrecho, llegaba a Chiloé, y ahí recién Incluso tomaba el curso se había en entre- 2 partes, formando Claro, una ahí isla. Hubo que planificar todo el sistema de tirarlo por la República, por digamos. República actualmente. Y eso fue un trabajo que se hizo, pero de forma rapidísima, porque tuvo que hacerlo la empresa Longi, que en ese tiempo estaba construyendo el aeropuerto Presidente Ibáñez. Estamos hablando de qué año. Estamos hablando en el periodo de... Chabuco se construyó el año Estamos hablando del 53. 57 al 60. Ese fue, 57 partió, 60 se terminó. Porque es Chabuco. el Porque gobierno, antes el gobierno de don Carlos Ibáñez, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez, el que hace la... Esa obra. Claro. Y eso resultó en base a que en un gran aluvión llegó el presidente de improviso, porque se avisó a Santiago de que Punta Arenas estaba en problemas, y él tomó un avión, se vino
y no había nadie en el aeropuerto, se tomó un vehículo porque no avisó a nadie que venía. Y ese vehículo bajó por la calle Progreso y se empantanó, quedó empantanado sí, se quedó empantanado a la altura del Club Progreso. Y el que estaba concesionario del Club Progreso vio en esa condición, salió al patio y le puso una tablonada para que pueda salir desde ahí hacia el Club Progreso, y ahí lo hicieron socio honorario del Club Progreso. Y de ahí obviamente vinieron inmediatamente todos los fondos como para la canalización del río y pararon la construcción por un tiempo del aeropuerto, y la LONGI tuvo que construir inmediatamente el estacado del río de las Minas. Parte de la historia. Está bien. ¿Y Marino? ¿Qué dice Marino? Yo estoy pensando en las cosas que habían alrededor de ahí del puente de la calle Magallanes que se nos pudieran haber olvidado en los programas anteriores. Entre ellas, el bar Tío Paco. ¿Por qué siempre Siempre te fijas varios, que... varios. Para que ustedes se de hecho, orienten. terminamos con los bares. Para que ellos se orienten, el bar Tío Había Paco. Otro ahí que se cayó al río, que no sé si fue antes del Tío Paco, que era el Lucerna, que tenía el mismo nombre del que está en Borie, Ya. pero era también un bar. Ya. ¿Pero dónde estaba ubicado ese Lucerna? El Lucerna estaba ubicado, a ver qué es lo que hay ahora, creo que, o sea, ¿Una al mueblería? costado norte, noreste, o sea, norte con lado Por la calle Magallanes. por la calle Magallanes, sí. Ya. Claro, el Tío Paco, que después fue la Ruca, la taberna de Silver, estaba en Colón al lado de la compañía de bomberos. Ah, ya. Ah, ahí no recuerdo. Que no sé, Ah, La ya, taberna pero- Silver después estuvo acá al lado de la que luna. estuvo acá, como después 50 estuvo al lado de la luna. distancia. Claro. Y lo otro que había ahí en la esquina de Magallanes con Colón, Mateo Carmelis. Bueno, los autos. Los autos, los parches no recuerdo qué marca de autos, pero sí me acuerdo Cinco, que me parece vendía. que era. Cinco era Mateo Carmen. Él trajo al Estuvo Cinca el y estuvo... y Sergio Violi, los, tu primo, sí, ¿no? sí, pero estuvo los Borguar Isabela. Los Borguar Isabel, claro. Claro, eso antes que el Cinca. Sí, y por Magallanes, hacia el puente, hubo un tiempo una casa que se llamaba Nogaró, que vendían cosas para el hogar. Nogaró Muebles, que vendían los póster. Cuando recién empezó la moda de los póster, alrededor del año 71, 72, las tarjetas Village. Cuando recién llegaron acá, eso estaba en Nogaró, a la altura donde está hoy día Benito Marzan, en ese sector. De esos negocios más o menos me acuerdo del sector ahí del puente. Los de la calle Boria, ya en algún momento conversamos de ellos, pero en los programas pasados se nos olvidó la tienda Majestic. En calle Boria. El letrero amarillo. Del letrero con las letras, claro, con las letras manuscritas con una corona, ¿no es cierto? Majestic. Sí. Al lado de De la librería Universo, la en Boris con Colón. Oye, digamos que se nos olvida, no es que se nos hayan olvidado tantas que las cosas. tiendas cambiaron tanto de nombre también. Pues, También, en pues, cierto. una ubicación. Claro. Contemos que la temporada pasada grabamos varios programas seguidos, porque mucha gente, lo comentábamos entre todos, que de repente nos paran o nos llaman por teléfonos para tratar o de rectificarnos o hacer un aporte. Pero la temporada pasada grabamos varios programas antes de salir al aire, entonces por eso no pudimos tener esta retroalimentación o poner en el aire todo lo que la gente nos comentaba. Así que yo creo que, Mario, es bueno decir que si alguien tiene alguna historia, alguna ocurrencia o quiere rectificar algo, que aproveche de venir a la Perla del Estrecho, la conozca y nos deje una nota. Bueno, y les digo a todos los amigos, y ustedes también saben, tenemos una página de Facebook, la Tertulia Magallánica, verdad. donde todos los que quieran aportar, hacernos llegar alguna inquietud, alguna corrección, ahí está. Así es, para hacerlo está el lugar para hacerlo. entretenido. Sí. Eso se lo reservan para ustedes, dicen. Sí, por eso. Sí. ¿Se van dirigidos así con nombre y apellido? Oye, uno de los alcances que me hicieron entre temporadas, cuando hablábamos de Tierra del Fuego, de la presencia de la ENAP en la isla y la importancia que tuvo la empresa en el desarrollo en general de esa zona, es que los primeros vuelos de LAN Chile en los aviones DC-3 no aterrizaban en Cerro Sombrero, sino que hubo una cancha previa en Manantiales, que Manantiales fue el primer campamento de ¿cómo se llama?, de NAP, y ahí llegaban los aviones y no a Cerro Sombrero. Lo que pasa es que mientras vivía en la isla, yo era muy pequeño, en una batería de producción, ya lo espero tener algún invitado, porque creo que la idea en esta temporada, Mario, es Tener algún invitado. tener algunos invitados, así es que si me lo permiten, cuando
pretendo tocar este tema de NAP, quisiera traer a alguien que haya vivido largo tiempo en la isla. Y claro, yo de pequeño, cuando teníamos la posibilidad de venir al continente, como se llamaba, despegábamos en los DC-3 de LAN desde Cerro Sombrero y aterrizábamos acá donde está hoy día Bahía Catalina, y Zona Franca. Sí. Esa era la pista de cómo se llama aterrizaje. Pero, insisto, los primeros vuelos eran hacia Manantiales. Esos son los primeros vuelos de NAP. Pero de NAP, claro que sí. Claro, porque habían otros vuelos que se hacían desde Caleta Josefina. Sí. También había una pista de aterrizaje que llegaba a LAN una vez a la semana. Así es. Y también salía desde allá. Obviamente que de Porvenir también lo hacían. Sí, así es. Claro, y había pista también en Quimiriaique, sí, ¿no es cierto? Donde está actualmente Geopark, que era, esa era la casa administrativa de la estancia de Quimiriaique, y también la pista en Cerro Castillo. Sí, no, esa ya en el lado continente. En el lado continente, claro. En el lado de Tierra del Fuego también había una pista en Bahía Gente Grande. Exactamente. Y esa se ocupó algunos años atrás, te estoy diciendo, 30 años atrás se estuvo ocupando esa pista mientras arreglaban la pista en Porvenir. Porque cuando estuvieron arreglando la pista principal de Porvenir, también estaba la pista del Matadero, que era donde aterrizaban los aviones chicos de Tama. Claro. Pero LAN, cuando llevaba sus DC-6, aterrizaba... DC-3 sí, aterrizaba... Tuvieron 3 pistas, porque en el fondo... la primera parte que se ocupó como pista era Chilota. Bahía Chilota tenía su primera... Ahí donde primero aterrizó un avión en Tierra del Fuego. Fue en Bahía Chilota. Y de distintos tipos de aviones. Antes aterrizó Lucho. Sí, pero Amarizó. Amarizó. Él nunca aterrizó en ninguna parte, siempre amarizó. Y cuando tú hablas de la pista de Chilota, esos eran aviones bastante más pequeños, y me parece que LAN alcanzó a tener esos Beechcraft, igual sí, que de hecho en el aeropuerto de Porvenir hay uno que está... Sí, pero ese era un avión de Tama. De Tama, sí. Pero igual que eso, el Electra. Así es. Claro, el Electra era el que Tama tenía la oficina ahí en el Cabo de Hornos. Sí. Ahí había una oficina de Tama. Sí. Conocí la de Porvenir. Sí. ¿Quién se recuerda cuando está la primera oficina de LAN en Chile? O la más antigua. Que nosotros yo me acuerdo de la aerolínea argentina en el edificio Arno. Sí, ahí está la aerolínea argentina. Australia, aerolínea argentina. Sí. ¿Qué tiene que ver con LAN eso? Mario Navarro. LAN. Oye, pero no olvidemos que había... Estaba ubicado en el edificio que está ahí en Magallanes con Colón, Sandy Point. Ahí estuvo por el lado de Magallanes, ahí están las oficinas de LAN Chile. Y después se fue al Hotel Cabo de Horno. LAN estuvo en la esquina del Hotel Cabo de Horno. No me acuerdo. Claro. Pedro Montt. Pedro Montt con Magallanes, sí, donde después tuvo la Contraloría, ahí estaba LAN. Y me parece y van a llegar los otros que también estuvo en otra parte. En ese tiempo me parece que la gente era don Dinko Vilinovich. Y después pasó a Lautaro Navarro con Pedro Montt. Y ahí estaba don Pedro Elisle. Claro. Y tengo que decir que eran los tiempos en que una de las amistades más preciadas que uno podía tener era ser amigo de la gente de LAN, porque no era llegar y volar. Claro. Primero era muy caro y después los cupos. Entonces los llamados, lo otro, era toda una historia. Oye, hoy en el Cabo de Horno está Regulo Díaz. Regulo Díaz, todo Dinko Vilinovich y Regulo Díaz. Oye, hablando de Dinko Vilinovich, nunca la temporada pasada nos tocamos el tema de las librerías. ¿Se acuerdan que don Dinko tenía una librería que fue importante, marcó presencia en la zona? ¿Por qué perdón, Dale, Esteban? Yo me metí en los libros. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque no nos olvidemos que LAN era línea aérea estatal. Por lo tanto, los agentes eran nombrados por el gobierno. Claro. Entonces, Dinko Vilinovich, el que me acuerdo yo, era el gobierno de Frei Montalva y Regulo Díaz durante el gobierno de Salvador Allende. Claro. Era para hacer un paréntesis. Lo que pasa es que uno se ha olvidado de eso, que línea aérea nacional era línea estatal, LAN Chile, claro. Línea aérea nacional. Sí. Y tenía su competidora las líneas aéreas del cobre, la DECO. La DECO, claro. Tenía la DECO y la DECO no me acuerdo de quién era particular. Pero después cuando ¿No ya... era Codelco? No lo sé. No lo sé. Me da la impresión de que era de Codelco. Sí. Así es. ¿Cuál era el primer tipo de avión que llegó con pasajeros a Punta Arenas? Tú eres más antiguo. Dilo al tiro, no pregunte, no hagas esas preguntas. Los Donnerborn, que eran unos aviones alemanes, que los pasajeros venían dentro de
de un bote que venía abajo. De un Zeppelin. Era un bote, verdaderamente era un bote. Es decir, era un bote y el motor venía arriba. Ah, claro. En la parte superior tenía un motor hacia adelante y otro hacia atrás. Y esto venía por escala parando en distintas partes. Una de las partes donde paraban era... Oye, obliguémonos a cuando se comenten estas cosas, dijimos íbamos a tratar de traer una foto para que la gente sepa de lo que está hablando, cómo Oye, se y de llama. ahí viene entonces- Fernando, pero para el próximo programa... Sí, nos vamos a recordar la fotito esta, ¿te acuerdas del programa anterior? Ya, Eso, correcto. Y de ahí viene Juntite tu bote. Juntite tu bote. Oye, recuerden... Después vinieron los Sikorsky. Que qué también año estamos hablando? hidroaviones. Es que eso partió en la década del 30, 37, 38, 40. Todo. O sea, LAN Chile empieza sus operaciones creo que en 1927. ¿A Punta Arenas o en general, a nivel general. Ah, ya. Me parece que esa es la fecha en que parte en el 27. Pero yo me acuerdo de LAN Chile, no, de mucho después, yo me acuerdo de los DC-6. De ahí partimos con No, los yo- DC-6. Los los Abros son posteriores. El Son Abro- los primeros turbo Sí, hélice. el Auro llega después del DC-6, Sí. después vino el Caravel. Que el primero había una reacción. A chorro. A chorro, que para nosotros era avión a chorro. Perdóname, pero yo 60, tuve el privilegio 66, de haber viajado de Punta Arenas a Santiago y Santiago a Punta Arenas en un DC-3. ¿Alcanzaste el DC-3? Yo también. Bueno, Yo igual también. viajó en el DC-3. Sí, yo viajé en DC-3 que iban a la isla normalmente, pero no recuerdo por qué en una oportunidad nos íbamos a Santiago, Se quedó miento, con el en una piloto. colonia de verano de NAP, o hubo un problema con el avión y tuvimos que viajar en un DC-3, pero me tocó el tramo de subida nomás. Eterno, porque Eterno, esos aviones porque eso pasaban, va- pero eso donde viene- había pista, Claro. bajaban. o Claro, y sea, aparte de eso que no eran presurizados. claro. Ah, claro. Entonces tenía que darle a bajar. Exactamente. Ruidos distintos, se fumaban en la cabina, no sé si se acuerdan, bueno, eso hasta no hace claro, mucho, fumadores y no fumadores. Yo en el pasillo, Bueno, así estamos terminando este primer bloque de esta vuelta de Tertulia Magallánica por ITV Patagonia. Una pausa y volvemos. Tertulia Magallánica. Y volvemos con la tertulia magallánica ahora con un aporte de Marino. Po. Marino nos trajo algo, la música. Algo para ambientar, ¿no es cierto? Para volver un poquito 13 atrás. grados. Lluvia. Bruselas, 7 grados. Cielo nublado. París, 8 grados. Viento y lluvia. Patrick, amor mío, 7 grados. te escribo esta carta, sentada en la soledad de mi habitación y con el corazón lleno de recuerdos de ti. La radio dice que el tiempo es malo en todas partes y me siento triste al recordar el verano que pasamos juntos. Pero Patrick, mi amor, Otoño 1976, esta canción estuvo de moda. la radio dice que yo Cuenta la historia de un amor de verano. nuestro amor. Y está ambientada, ¿no es cierto? Me imagino en el invierno europeo y se hace el recuerdo, ¿no es cierto?, de lo que pasó en el verano. Y esta canción fue sensación abril. Isabel Patton, una cantante española. Abril, mayo de 1976, una cosa así. La verdad que yo siempre estuve esperando que se hiciera la versión magallánica de esta canción. Bueno, Pudiera decir, por ejemplo, Laguna Blanca, 2 grados. ¿Ah? Oye, pero hace algunos años el Festival de la Patagonia lo ganó Miguel Palma con el grupo Altura, Sí. con una canción que se llama Noche de Dos, y Exacto. que parte con el pronóstico del tiempo por Daniel Ruiz. Por Daniel Ruiz, por el Negro Ruiz. Claro, que más o menos uno podría decir un símil, pero aquí como nombra tantas ciudades uno podría pensar, no sé, Laguna Blanca, Guasi Harbor. Te digo, me recordé al tiro la canción de Miguel. Y hacerla en lenguaje magallánico, no en este lenguaje tan castizo, ¿no es cierto? Como Usted decir, que tiene alma de poeta, podríamos, claro, pero yo digo en un lenguaje y más Mario puro. López le pone la música. Claro. Nada más. Sí. Natales. Mario le hace la música, ¿verdad? Sí, Serrucho y Martillo, especialidad en... claro, y por ejemplo decir, ¿Le regalaste el serrucho a José Bor cuando Exacto. inventó el sistema de tocar con el serrucho? Exacto. ¿Viste? ¿Tú sabías? Ese, Es tanto ah, tema, claro, espérate, sí, Claro, José Bor, dentro de sus tantas andanzas que tuvo, después de asociarse con Raonic acá en Punta Arenas, en Porvenir primero, después en Punta Arenas, se conocieron de cabritos chicos. Y él después termina su sociedad con Raonic y agarra Mundo.
Y dentro de esos mundos que va recorriendo, no todo le fue bien. Y en algún momento llegó a Buenos Aires y empezó a trabajar en una fábrica, no, perdón, en una tienda que vendían pianos. Y ya a él le tocaba desembalar los pianos. Y después cortar las maderas para poder sacarlos y poder tirarlos al patio. Y cuenta él en su libro, él escribió posteriormente un libro que se llama Luz, Cámara, Acción, que en un momento dado él está serruchando con el serrucho, empieza a cortar la tabla y se le traba el serrucho, y al sacarlo el serrucho hace una cosa rara y él empieza con esa vibración y empieza a doblar el serrucho y a empezar a pegarle, y notaba que podía sacarle distintas notas. Y eso se lo lleva a un conjunto musical en el mismo Buenos Aires, y aparece como descubridor él de tocar con el serrucho. Y incluso si tú ves en YouTube, hay canciones hechas con el serrucho de Ahora, José José. la gran pregunta, ¿dónde compró el serrucho? No, era de las cosas. No, pero perdón. Ahora, Mario le está hablando más o menos de 1900. Cuando lo puede haber comprado debía haber sido 1916, 1918. Claro, entonces él ya pasó, no era el imperio que hay ahora en el se lo llevó en la maleta. Claro. Lo sacó con libreta. Oye, yo voy a hacer propicio el momento por dos cosas. Uno, por los recuerdos que nos trajo Marino, y otro por la talla típica, ¿no es cierto?, que nos falta en ninguna grabación respecto de Mario y la ferretería San Marco, para mostrarles una curiosidad. Y voy a mostrar tres cosas, ¿ya? Una media de Wiñiporra, que la compré donde mi amigo... ¿Ferretería San Marco? Sí. Igual le hace... Pero, oye, no, pero aunque no lo crean. ¿Cuándo la tejiste? Ahora en el viaje, en el vuelo voy a tejiendo. Un ladrillo antiguo de estos cosidos, que me lo facilitó también, ¿cómo se llama? Mario, para contarles que exactamente, muchísimos años atrás en el campo, y yo creo que en la ciudad también, pero en el campo lo viví yo, antes de irse a acostar, uno ponía los ladrillos dentro del horno. La nona te ponía. La nona, exactamente, mi nona Danisa, en el campo nos ponía los ladrillos en el horno, esto se envolvía con un paño, y luego se metía en la media de Wiñiporra y nos llevábamos nuestro guatero de la época, los poníamos en la cama, y que estábamos calentitos gran parte de la noche. Normalmente te despertabas muy temprano porque uno se mueve en la cama y le pegas al ladrillo, o sea, entonces sentías algo duro en la cama. Pero era el escaldazón. Exacto. Oye, si tenía que terminar esto de que, imagínate, algunos partimos con ladrillo. Otros que deben estar viendo el programa, ¿no es cierto?, conocen el guatero, y los más nuevos, ni el ladrillo ni el guatero, el escaldazono. Dentro de este tipo de guateros había también unas botellas que venían, que eran de greda. Esas eran las botellas de la Ginebra Bols. Sí, y esas las usaban como guateros, porque también, aparte de mantener el agua por bastante tiempo, la misma cerámica permitía que se conservara su buen tiempo, y también era envuelta El ladrillo era bien redondito. Yo traté de hacer una producción, de hecho le compré una escofina, ¿se llama esa cuestión? Y estuve dándole. ¿Te la vendió? ¿Te la vendió? No. A ver, mucha la boleta. Oye, fíjate que Claro, eran redonditos para que no el canto y qué sé yo. Pero estos eran los ladrillos. de este tema, bueno, yo recuerdo haber conversado en alguna oportunidad con mi esposa, que es de Puerto Natales, y ella me contaba que no usaban el sistema de ladrillo, pero sí con la plancha planchaban las sábanas. Ah, correcto. Entonces cuando tú entrabas a la cama estaba calentita. Claro. Tiene razón, si las planchas que mostramos el año pasado era cosa de calentarlas nomás para entibiar. Sí. Y aprovechaban de planchar el pelo. Este es el que se conoce como ladrillo fiscal. Así es. Este es el ladrillo fiscal. Oye, que hoy día imposible encontrarlo, salvo de una construcción antigua. Quisiera hacerle un pequeño recuerdo, homenaje a don Ricardo Cárcamo. Sí, él fue el último que hizo... Ricardo Cárcamo, ¿cierto?, que trabajó en la municipalidad tantísimos años, sí. amigo de todos, Sí. ¿cierto? Él fue uno de los
que estuvo siempre en la mano derecha de don Carlos González, ¿cierto? Porque trabajó don Ricardo, él vivía en calle Bulnes con Enrique Abello, ¿cierto? Bulnes con Enrique Abello, en la casa de 2 pisos, ahí vivía don Ricardo, y él tenía la ladrillería donde se conseguía el ladrillo fiscal. Al lado del río Las Minas. Una maravilla. Al lado del río de Las Minas. Un poquito más abajo, está casi pegado con la antigua ladrillería de Marcú. ¿De acuerdo? Marcú era el gran señor de los ladrillos y la mayoría de los ladrillos que encuentras en Punta Arenas, que echas abajo una pared y te encuentras el estampado ladrillos Marcú. Y don Ricardo estaba al lado. Al lado, un poquito más abajo, incluso me acuerdo que tenía algunos vagones del tren de la mina Loreto de lo que eran, con el que se bajaba el carbón, todavía le quedaban 2 vagones, no sé qué se habrá hecho. Civil. Sí. ¿Recuerda? Sí. Así que un pequeño recuerdo de homenaje. Bueno, ahí hacían este tipo de ladrillo. Ese tipo de ladrillo. El ladrillo fiscal se llama, creo yo, debe ser por en las dimensiones. Las dimensiones. Porque además es tosco, por así decirlo. Y aparte de eso, que ese ladrillo tiene la gran condición de que correspondía a una pared llamada delgada en ese tiempo, porque había el ladrillo así, después venían los ladrillos en esta forma, nuevamente así, se iban intercalando. Sí. Y después cuando venían el doble grueso ya eran 4 o 2 largos de esos. ¿Ustedes se acuerdan es que impresionante. viene la Cormac con la fábrica? Con Ike. Ladrillos con Ike. Claro. Sí, pues. Corporación de Magallanes. Y la diferencia entre esos ladrillos, o sea, los de hoy, y esto cuesta, pero no se imaginan cuánto moldearlos, o sea, son durísimos, durísimos. No, ¿sí? son Por eso, bueno, basta ver las construcciones antiguas nomás hoy día, cómo están. Y esas construcciones no llevaban ningún tipo de enfierramiento, Exactamente. de no fierros encerrado. por dentro, o sea, no, simplemente era exclusivamente cadenas de ningún tipo, era exclusivamente los ladrillos. Y aguantaron el terremoto del 49 perfectamente bien. Son muy pocas las paredes que se vinieron abajo, unas por ahí dando vuelta y algunas que se desprendieron de las casas y posteriormente las unieron por el entretecho con una especie de tensores. Hay varias casas que están unidas con los tensores después del 49 y hasta el momento perfecto. Oye, felicitemos a Esteban porque este es un recuerdo fantástico. Estuvo bonito, ¿no es cierto? Oye, me trajiste a la memoria cuando yo era bebé, mi nona me envolvía así como que yo era un zapallito italiano. Claro, porque como no usaban este sistema, entonces, y no sé, era como un pijama. Oye, y eran los tiempos Mi que los marito a pañales, dormir. y los tiempos que los pañales servían. Cuando no existían los pañales desechables, los pañales se echaban a hervir. Exactamente. Con el palo en los fondos, ¿no es cierto? Obviamente. Los pañales desechables, ¿qué años son? Estamos hablando de los 70. No, mediados de los 70, cerca de los 80. ¿Sabes lo que pasa? ¿Ninguno de nosotros No, conoce? ninguno. Oye, Claro, no, tienes razón. Yo fui pañales de. Oye, Eran a de todo gasa. esto nosotros fuimos de pañales de género y me parece de calzón de goma. También, pues, claro. Esa cuestión, pues, calzón de goma. Calzón de goma. Claro. Sí. Bueno, al parecer. Calzón de lana fue el colegio. Y polainas. Y polainas. No, polaina a mí no me pusieron. Sí, pero... Ah, a ti te pusieron polaina. No, ya, venía con claro. el país. Es que del barrio sur Claro, hasta acá. claro, caminando. sí, pues. Las polainas tejidas Oye, a mano. volviendo a esta parte de lo que estábamos hablando en un principio, de las melodías que estábamos escuchando, esas famosas canciones que verdaderamente, no sé si había más romanticismo antes en el tipo de canciones que lo que hay ahora o no. Con el reggaetón. Claro, porque con el reggaetón no sé. Oye, ¿te acuerdas que llamaba a las radios y le dedicaba una canción a la niña que le gustaba, la polola, esto, lo otro, con nombre y todo? De Bueno, yo Esteban te para digo, Maribel, tú piensas qué sé solamente, yo. oye, piensa solamente en la cantidad de gente que escuchaba a Cocho Cárcamo los días domingo en la mañana en su programa, no, como a la 1 era, de versos, Sí. de Bueno, poemas. Oye, y quedabas ahí escuchando. y los el poemas. ranking musical uno se escuchaba, no sé, Ahora nadie 20, escucha. 20 canciones y después pendiente de cuál fue la más votada y que eso realmente, no solamente la radio, sino que la música en general, esto de dedicar
Oye, acuérdate, en las disquerías uno compraba discos y regalaba discos con algún tema con el cual querías expresar tus sentimientos. Pero lo especial de que toda esa votación que hacías tú era muy divertida, porque resulta que la votación tenía que hacerla por sistema de teléfono, por lo menos en el tiempo mío, es que tú te comunicabas con la central para que la central te comunicara con la radio polar. A mí, perdón, ustedes no alcanzaron a vivir ese tiempo. Ojo, yo alcancé en con el de Magneto, operadora, el 127 en Punta Arenas, de Porvenir a Punta Arenas usaba. Ah, sí, Porvenir a Punta Arenas. Acá en Punta Arenas alcancé a escuchar, o sea, perdón, a usar. ¿Qué demora hay? 2 horas. No, olvídese. ¡Aló, don Cocho! No. Yo alcancé a ¿cómo se llama? A votar con el discado. No, yo alcancé El barrio Prat siempre tuvo WhatsApp. Sí. Era Oye, rápido. perdóname, pero el barrio Prat, una anécdota muy especial. Tú sabes que el barrio Prat, donde tú eres el futuro alcalde de ese sector, Claro. fue el último sector de Punta Arenas en tener energía eléctrica de 110 volts. ¿Qué hubo? Todavía le Te voy a- algunos, no. algunos electrodomésticos, 110. Es más, me comprometo ¿Ya? a traer la foto. Voy a hablar con don Jorge Rosas, que tiene una peluquería, rosa frente a mi casa. Que Ahí te cortas tú, ¿no? Sí. Bueno, ya Lo una que queda. infidencia, po. Lo que Oye, te queda. escúchame, resulta Te cobran que la mitad. don Jorge tiene una fotografía ahí en la peluquería donde está el alumbrado que tú dices, con los postes de madera. Voy a hablar con don Jorge. Y eso salía también de... Lo que pasa es que el alumbrado en Punta Arenas parte en 110 volts a toda la ciudad y se va por las principales avenidas y de ahí empiezan los troncales. Y lo primero que se hicieron fue, el primer tendido eléctrico que se hacía era bajo tierra y posteriormente subía a los postes y se iba a las casas. Esto duró poco tiempo porque la impermeabilización que tenía el sistema de cableado era muy mala y la humedad pasaba y no podían encontrarla, detectar el asunto, y de ahí empezaron a ver el tendido aéreo, que por ahí también podemos mostrar en algún momento unas fotos con eso. Y te recuerda a unos castillitos que había en cada cierta cantidad de cuadras. Sí. Esos fueron creados en relación a que la tecnología, cuando fue avanzando, se vio la necesidad de que el centro de la ciudad tuviera una energía eléctrica de 220. Entonces, esos eran elevadores de voltaje. Pasaban de 110, lo elevaban a 220 por medio de un sistema de transformadores. Por eso que estaban a lo largo de las 3 avenidas que... Por que eso, cerraron. esas son las casitas que habían en España. pues, justamente. Claro. Y la primera corriente que se hizo en Punta Arenas era corriente continua y posteriormente pasó a alterna de 110. Primero era continua 110. ¿La primera electricidad que hubo en Magallanes era municipal? No, fue particular. ¿Particular? Sí, fue particular. Y era una casita muy pequeña que estaba ubicada en el mismo sector donde está la usina que nosotros llamamos la usina eléctrica, y ahora está Edelmac. Y ahí con una maquinaria muy rudimentaria, y aprovechando la pasada del río para poder tener a vapor las máquinas que producían la electricidad, y que posteriormente aparece Endesa, o antes de Endesa también. Ya se producía el carbón que traían de la mina Loreto, lo pasaban a dejar ahí donde está actualmente Edelmac, y con eso abastecían las máquinas a vapor, sacaban el agua del río. O sea, el río era prioridad en muchas cosas, porque el río sirvió para llevar el avance a la ciudad en cualquier cosa, tanto sirvió como cloaca, como fuente de energía, incluso en las partes altas de agua potable, por supuesto. Oye, ahora que habla de electricidad hay que traer para algún otro programa tapones. ¿Te acuerdas cuando decían saltaron los tapones, claro. Saltaron los tapones, y había gente que era habilidosa y se podían arreglar. Claro, que ponían un alambre de cobre. Claro. Oye, y en la ferretería Brand se vendían tapones, ¿o no? Habría que buscar un tapón y traer un automático, porque la gente dirá de qué están hablando esto. Hoy día es mucho más fácil, saltó el automático y
¿Ya? No, pero yo tengo por Sí, ahí donde conseguir ya, un los tapón. tapones. Sí, ¿Te acuerdas de voy saltar? voy a sacar uno en mi caso. Después del bombazo venía el saltar, el típico saltaron los tapones. Hay güey. que recordar, después en el WhatsApp que tenemos acá, en Ya, el grupo, bien, tenemos verdad. que recordarnos que hay que traer los Hay tapones que traer en el el próximo WhatsApp. programa. Bien. De el otro no alcanzo, pero el próximo podría ser. Nos Yo parece. vamos de viaje. Tú planteabas una cosa, Fernando, esto de las canciones. Yo me acuerdo que antes las canciones estaban mucho tiempo de moda, por así decirlo, en los rankings, no sé, de la época nuestra. Camilo VI podía estar 3 semanas con una canción en el primer lugar de los rankings de ventas, porque además se hacían los rankings en la revista, estaba el ranking de popularidad y estaba el ranking de ventas. Y para qué decir más atrás, las canciones de Rafael, de los Beatles. Pero efectivamente, esto que escuchábamos, que tampoco es una gran poesía, es una canción romántica, no vamos a decir que es poesía, es una canción romántica. Yo creo que es muy poco el lugar que tiene actualmente en la música el romanticismo. Ahora la cosa es más, todo es más rápido, todo es de consumo más fugaz y de cosas que a lo mejor a nosotros no nos interpretan para nada. Sí, por eso te digo, pero yo te digo, los boleros fueron eternos. ¿Verdad? Hasta el día de hoy. Eternos, los porque en boleros estos son momentos, ¿qué cantante actual no ha tirado en sus canciones un bolero? Claro. Yo te digo, en el caso de Luis Miguel, Claro, sí. hubo varios boleros de distintos autores. Y en ese sentido yo creo que Perdón, nosotros... yo me acuerdo sí. del long play de Mantovani para todos los amantes o los enamorados del mundo. Mantovani y su orquesta. ¿No es cierto? Sí. Sí, eran canciones, Sí. melodías románticas. Y a propósito del bolero, fíjate, yo creo que nosotros hemos sido muy, muy injustos, muy ingratos. Uno con Lucho Gatica. Sí. Lucho Gatica es el rey del bolero, es un tipo... Los Beatles en su primera época graban Bésame mucho porque lo escucharon de Lucho Gatica. Paul McCartney se declara admirador de Lucho Gatica. Después, también en el género romántico, triunfadores absolutos en Latinoamérica, Los Ángeles Negros. Y acá en Chile eran considerados Canción Cebolla. Y los tipos son... Marco Antonio Solís, podrá gustar o no, pero es un ídolo de la canción y que está actualmente vigente. Marco Antonio Solís dice que él se debe a Los Ángeles Negros, que recoge el estilo de ellos. Es que teníamos buenísimos grupos, o sea, si Claro. tú piensas todo, esto que se llama la nueva ola. Sí. Oye, piensa el Pollo Fuente, Claro. Maestro de Maestros, Los Galos, Sí. ¿cierto? Los Ángeles. Capablanca. Capablanca. No, todo. Los Cristales. Oye, una consulta esto de la música romántica. ¿Qué pasa? ¿La gente era distinta? ¿El tiempo pasaba más lento? ¿Qué ocurría? ¿Por qué Yo diría que cambió? eso que dices tú, que el tiempo Pasaba más lento. Tenía que pasaba más lento. Porque resulta que tú no tenías ni siquiera televisión en la casa. Entonces te dedicabas a escuchar radio. Y tenías el tiempo de escuchar la radio y no ibas con un WhatsApp, ni estabas con un teléfono celular, ni andabas con un Y no tenías tanto computadora, ¿cierto? estímulo por todos lados. O era la radio, o eran las revistas, Claro. y a lo más la televisión. Ahora tienes la internet, tienes O sea, es canales de demasiadas cosas cable. Tienes mucho estímulo Facebook, dando vueltas. Instagram, Claro, entonces yo pienso, yo siempre me acuerdo de una frase del Principito que dice algo así como: nunca estés tan ocupado como para no ver la puesta de sol. Claro. O O sea, sea, y eso era... Eso es todo. O sea, Claro. siempre tiene que haber el tiempo para conversar, para sentarte a escuchar una buena canción, para leer un poema, para lo que sea. Pero es Y que- no esta cosa así. Oye, pero o sea, hasta hablábamos más vertiginosa. despacio. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que a mí lo que más me gusta de este programa y el por qué yo participo, ¿cierto? Es aparte de todo el... bueno, dos viajes a Europa, pues, Oye, Y la publicidad, la ferretería que no se cobra. correcto. ¿no? Fíjate que lo que más me motiva a mí, ¿Y tu pre-campaña? Y la campaña además. aparte de la campaña, ¿cierto? Pre-campaña. Es la empatía que el programa genera con el grupo humano que está viendo nuestro programa, que son personas en general de 40 años hacia arriba, ¿cierto? O no todos magallánicos, pero sí recordando que uno tenía una vida familiar diferente. Entonces, hoy día, como decías tú, está lleno de estímulos, que la persona cierto. está hablando por teléfono, además está tecleando en el computador, está viendo una película. No, en ese tiempo estaba como haciendo una sola cosa, estaba concentrado. Y me da la impresión que a la gente le gusta recordar que esos eran buenos tiempos. Exactamente. ¿Cierto? A lo mejor
teníamos menos dinero, teníamos menos posibilidad de hacer cosas. La gente quizás, no todos teníamos autos, no todos viajábamos a Santiago. Por eso cuando él hablaba de los aviones, yo en ese tiempo no nacía, por eso no participaba mucho. Cuando viajé a Santiago por primera vez, el año 74, cuando fui a la universidad. ¿Primera vez que fuiste a Santiago? Mis compañeros, fui el año 62 con mi mamá y mi hermano chico, pero yo era chico también, tenía 5 años. Me acuerdo que partió el Mundial y que en algunos lugares de la cisterna donde nos alojábamos, habían pantallas gigantes. ¿Pantalla gigante? Pantalla gigante, afuera. Oye, ¿qué televisor? Telones. Debe ser telones o algo de eso. Oye, Mario, déjenlo que termine. Es que tú eras más chico, por eso que veía la pantalla más grande. Yo era chico. Claro, rescaten el grueso de lo que él estaba diciendo. Obviamente. Sí. Y después vuelvo el 75. ¿Quién lo despertó? Oye, resulta que había crecido, compañero curso, casi ninguno viajaba en avión, los que eran de Osorno, Antofagasta, todo tierra. Mario, yo creo primero que en ese tiempo, y por eso yo creo el romanticismo y las canciones y todos los boleros y todo lo demás que comentaba Marino, es precisamente por lo simple que era vivir en aquellos tiempos. Y luego que siempre estábamos observando lo sacrificado que había sido la existencia, no sé, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y esas cosas te llevan a que tú te expreses sentimentalmente de una forma distinta o pienses distinto. Hoy día no hay tiempo para eso, creo yo, por lo mismo que tú acabas de decir, mucha tecnología, estás todo el rato conectado, y después la materialidad de las cosas, que quieres tener esto, lo otro, aquí, allá, y las preocupaciones son distintas. Y yo coincido contigo en que es más por lo material que por toda esta cosa que te llevaba a tener sentimientos y vivos. Yo no sé si aquí, ponte tú a 30 años, y que me perdonen las generaciones actuales, yo no sé si aquí, de aquí a 30 años las generaciones actuales se van a acordar con tanta pasión de un reggaetón o de una bachata, como nosotros nos acordamos, por ejemplo, del tiempo nuestro. O sea, la época nuestra tiene que ver tal vez con esta generación de Salvatore Adamo, Giacomonti, más adelante Camilo Sesto, toda esta cosa de la balada electrónica romántica que fueron Los Ángeles Negros, Los Galos, etcétera. Incluso la onda argentina, que uno pudiera parecerle tan liviana, pero toda esta cuestión del chaba-tatá-tatá, el sucundundo, la ola y el viento, ¿no es cierto?, el frío del mar, oye, pero causaba sensación. Y el primero que se le ocurrió la cuestión del sucundundo se llenó de plata y educó creo que hasta sus bisnietos. Pero son cosas que hasta el día de hoy a nosotros nos traen recuerdos. O sea, el escuchar a Dios chico de mi barrio, o sea, olvídate, te sobrecoge el corazón. Yo recuerdo, y esto tampoco hace mucho tiempo atrás, pero terminábamos en el liceo clases y daba gusto volver después porque siempre había actividades programáticas, pero recuerdo que a veces nos juntábamos con José Luis Bucaso, con Mauricio Araneda, que está residiendo y laborando en Punta Arenas, y a veces nos juntábamos a recitar. Oye, eso dejémoslo para el próximo. Bueno, yo te lo digo aquí tenemos un máster de... Oye, perdón, yo siempre he querido, y ojalá se pueda hacer en esta temporada, que en algún momento cierre el programa Fernando recitando, para que la gente sepa cuando hacemos prueba de micrófono antes de partir, tú siempre recitas, lo hiciste extraordinariamente bien en el canto Magallanes. No, y fue poeta laureado el año 69 en la Reina de Punta Arenas. También, sí. Esa reina capaz que la tengamos invitada a alguno de los programas y usted le recita. Canto la reina. Claro. Mira, oye, espera, pero si termina el programa, pero no la temporada, tú partiste tarde en este primer programa. 5 segundos. Pero que hable. Meditaste mucho. Se cierra. Sí. Cierra nada más. No me digan. No, pero 5 segundos. Se lo damos. Sí, pues claro. ¿Sabes qué? Quería recordarles con este tema del ladrillo de Esteban, me trajo a la memoria, ¿cierto?, cómo terminaba el día, por lo menos en mi casa y en muchas casas. Porque como no había televisión, tampoco uno no tenía radio en la habitación, en la pieza, entonces nosotros antes de acostarnos teníamos la costumbre de algunas preguntas y teníamos estas adivinanzas y jugábamos a la adivinanza. Entonces, que estaba mi nono, mi papá, mi mamá, qué sé yo, mis hermanos, y yo
todos los programas voy a traer una adivinanza, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿quién? Obviamente vamos a partir por la más Era fácil. como es el robot mágico. Ese era, ¿te Sí, acuerdas? claro. Ponía ahí. Claro. Oye, En el próximo capítulo. ya, listo. Cerremos porque tenemos que Muchas gracias, amigos, Gracias. por acompañarnos nuevamente en este segundo ciclo de Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho. ITV Patagonia presentó Tertulia Magallánica.